En este video vamos a hablar acerca del estudio de la palabra. Y como hemos dicho anteriormente, cada palabra en la Biblia es importante. Hay unas palabras que ah, nos enseñan una doctrina teológica y esas palabras necesitan ser estudiadas de una manera muy particular. Y hay que hacer un procedimiento para hacer este estudio. Bien, lo primero que debemos hacer es escoger una palabra o las palabras que usted tiene en su texto bíblico. Usted va a elegir esa palabra que en primer lugar usted va a ver qué palabra es, nos da una ayuda para interpretar el versículo o la porción bíblica. Bien, la sugerencia para esto es, para escoger una buena palabra, es usted uh, tenga varias versiones de la Biblia. Si usted tiene varias versiones y si esa misma palabra ha sido traducida de diferente manera, entonces es una indicación para hacer un buen estudio de esa palabra. Vean los verbos. Los verbos son importantes. No cualquier verbo, por supuesto, pero aquellos verbos que quizás no son muy comunes en nuestro uh, diario vivir, no las escuchamos. Palabras teológicas que brindan una enseñanza y una comprensión más clara al versículo que estamos estudiando. Bien, ¿qué debemos usar para hacer este estudio bíblico o este estudio de la palabra? Debemos usar un griego, un léxico. En este es un léxico. Debemos usar un léxico. Aquí tengo léxico concordancia. Este es un léxico y también tiene una concordancia escrita por el doctor Parker. Y aquí uh, vamos a explicar qué es un léxico. Un léxico es un libro que nos da el significado de cada palabra del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento y cada palabra del Nuevo Testamento. Este es un léxico concordancia del Nuevo Testamento, es decir, que vamos a encontrar palabras que están escritas en griego y en hebreo, griego, perdón, no, griego, en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar todas las palabras que están escritas en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es el léxico. La concordancia nos ayuda a ver en dónde esa palabra que estamos buscando se ha usado en el Nuevo Testamento, en qué otros versículos de la Biblia. Entonces, tenemos el léxico que nos da el concepto, qué significa la palabra, y tenemos la concordancia que nos ayuda a ver en dónde ha sido usada esa palabra. Y luego también necesitamos tener un diccionario teológico, no un diccionario de la Real Academia, no un diccionario común y corriente. Tenemos que tener un diccionario teológico, un diccionario teológico. Hay muchos diccionarios teológicos que nos ayudan. Este es uno, tiene varios volúmenes, tiene 7 volúmenes y es un diccionario bien exhaustivo que nos da el concepto de las palabras de la Biblia y es un diccionario muy bueno. Pero bueno, entonces esas 3 herramientas necesitamos. Necesitamos una concordancia, necesitamos un léxico y necesitamos un diccionario teológico. Diccionario teológico, no un diccionario uh, de el español moderno, no. Eso no va a funcionar porque estamos trabajando con términos bíblicos.
que ahora vamos a hablar de los pasos para realizar un estudio de la palabra. Entonces, hay que leer el pasaje bíblico, leer varias veces, seleccionar. Luego, una vez que ya hemos leído el pasaje bíblico, seleccionamos las palabras importantes. Ya expliqué ah, ah, brevemente cómo seleccionar la palabra importante o la palabra o las palabras, que en muchos casos en ciertos textos bíblicos hay varias palabras que uno debe estudiar para entender mejor el texto. Luego hay que buscar en un diccionario teológico el significado. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Debemos saber qué es lo que significa. Luego, en una concordancia, uno tiene que amplificar ese significado. ¿Por qué amplificar ese significado? ¿Por qué? Voy a darles un ejemplo muy sencillo que de palabras modernas que trae a veces mucha confusión. Y si no hacemos un estudio o no consultamos en un diccionario, quizás podemos tener una confusión. Voy a usar la palabra nieve. La palabra nieve, si usted busca en el diccionario, nos dice que es la escarcha que cae del cielo, la nieve que comúnmente conocemos. Pero en México, nieve también se le llama a un helado. Entonces, si ya sabemos, el diccionario nos da esos dos conceptos de la palabra nieve. Ahora, cuando venimos al texto o cuando venimos a un contexto de una carta, ¿cómo saber cuál de los dos conceptos es aplicable? Entonces, por esa razón, uno debe ampliar el significado de esa palabra usando una concordancia. Es decir, que uno tiene que ver cómo ha sido usada esa palabra, cómo ha sido usada. Bien, uh, en la concordancia, entonces nos va a mencionar los pasajes bíblicos que ha sido usada esa misma palabra que que ha elegido. Um, bien, una vez que ya tiene ha elegido la palabra, una vez que ya ha visto el significado en un léxico y luego ha buscado el significado en un diccionario, le recomiendo que busque por lo menos 2 o 3 diccionarios teológicos para ver y asegurarse que esa palabra tiene el concepto que se da el diccionario bíblico es correcto. Luego de eso, usted va a buscar en una concordancia todos los versículos en el cual ha sido usada esa palabra. Después que usted ha visto, ha leído los versículos, usted va a llegar a hacer una conclusión, va a decir en qué manera ha sido usada. Ya di, por ejemplo, ya di el ejemplo de nieve, cuando usted tiene el concepto de nieve, pero por ejemplo, vamos a decir que en México esa palabra ha sido usada para hablar de un helado, de algo que una persona come, de la misma expresión que en otras partes lo llaman helado. O también la misma palabra ha sido usada para describir la escarcha que cae del cielo, que comúnmente reconocemos como nieve. Pero entonces esa misma palabra ha sido usada en dos maneras. Entonces
usted debe buscar en la concordancia y una vez que ya le da ciertos pasajes bíblicos, usted debe analizar cómo ha sido usada. ¿Cómo ha sido usada? Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo para ilustrar lo que hemos dicho. Bien, entonces vamos a usar el libro de Colosenses en capítulo número 1 y el verso 19. Capítulo 1, Colosenses, verso 19. Leemos el texto. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué significa este pasaje bíblico? ¿Qué significa este pasaje bíblico? Bueno, al observar este pasaje bíblico, veo que hay una palabra, por lo menos, que voy a explicar. Voy a hacer el estudio de la palabra, que me va a ayudar a aclarar este pasaje bíblico. Es la palabra plenitud. Ahora, ¿qué significa la palabra plenitud? Ahora, si usted viene con ciertos prejuicios, usted ya va a tener una idea. Quizás esos prejuicios, esas ideas son correctas, o quizás esas ideas, esos prejuicios son incorrectos. No sabemos. Por esa razón, para ser más objetivos, debemos hacer el estudio de la palabra. Así que vamos a hacer el estudio de la palabra pleroma. Pleroma. Bien, entonces yo busco la palabra pleroma usando una concordancia. Les voy a explicar. Hay varias maneras de hacer un estudio de la palabra, pero si usamos una concordancia, la concordancia nos va a dar ciertos números. Esta concordancia nos da números que se llaman números de Strong. Y esos números que esta concordancia nos da, y voy a ver aquí, por ejemplo, esta palabra, es pleroma es el 4138. 4138 es el número de Strong de esta palabra. Pero bueno, sin entrar en más detalles, busca usted la palabra pleroma en la concordancia y asegúrese que esa palabra esté en Colosenses 1:19. En nuestro caso, usted debe buscar la palabra y asegurarse que esa palabra esté dentro del pasaje bíblico en el cual usted está trabajando. Si no está esa palabra en ese pasaje bíblico, entonces no es la palabra correcta. Porque recuerden que hay varios sinónimos en la Biblia. Puede ser que sea un sinónimo, puede ser que sea otra palabra diferente. Pero bueno, una vez que usted ha identificado en la concordancia, pleroma, usted mira que hay varios versículos. No sé si podemos ver ahí, hay varios versículos. Está en Mateo, está en Juan, está en Romanos, está en Primera de Corintios, está en Gálatas, está en Efesios y está ahí, mire, en Colosenses 1:19. Eso quiere decir que esta palabra, pleroma, número 4138 es la palabra correcta porque ese es el versículo que yo estoy usando. Bien, según la concordancia, yo debo leer todos los versículos que nos da esta concordancia y debo buscar ¿qué? La manera como ha sido usada. La manera como ha sido usada. Bien, al leer, por ejemplo, Mateo 9:16, mire lo que la palabra pleroma nos dice. Tal remiendo tira del vestido, quita su entereza,
quita su entereza. Esta misma palabra pleroma ha sido traducido como entereza. ¿Sí se da cuenta? Algo que quizás no usamos en nuestro diario vivir. Esta palabra, ¿qué significa interesa? Es básicamente, quita el sentido original del vestido. Así ha sido usada esta palabra. En Marcos 2:21, esta misma palabra pleroma ha sido usada de la siguiente manera. Dice así el versículo: el mismo remiendo nuevo tira lo viejo, quita su integridad, quita su integridad. Ahora, vamos a, por vista del tiempo, no vamos a leer todos los versículos, pero quiero que más o menos vean cómo ha sido usada. Esto tiene que usted observar, cómo ha sido usada. Juan 1:16 dice así: de su plenitud tomamos, de su plenitud tomamos. Igual, no nos ayuda mucho, su plenitud. Uh, Ahora, uh, en Romanos 13:10 dice: así que el cumplimiento de la ley, ahora, pleroma ha sido traducida como el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley. Dice, Romanos 15:29, pleroma ha sido usado con abundancia. Llegaré con abundancia de las bendiciones de la plenitud. ¿Sí se da cuenta? Bien, ahora Marcos 6:43 dice 12 canastas llenas. La palabra pleroma ha sido usada para describir llenas, es decir, 12 canastas llenas. 12 canastas llenas el contexto habla de la alimentación de los 5,000 personas y se recogió 12 canastas llenas de residuos, de restos, de comida. Bien, al leer, por en vista del tiempo, al leer yo llego a la conclusión que la palabra pleroma ha sido usada, de acuerdo a estos versículos, ha sido usada para hablar de un aspecto material, que significa llenar, es decir, llena una, por ejemplo, que el versículo nos habla de llenar una canasta llena de comida, de residuos. Yo puedo decir una canasta llena de manzanas. Es decir, que nos habla de algo lleno en el aspecto material, porque eso es lo que nos está hablando en Marcos 6:43, que hubo una canasta llena de residuos de comida. Ahora, en el aspecto inmaterial, se refiere a la llenura, una acción de llenar. Por ejemplo, en Efesios, vemos que Efesios 4:13 nos habla de la persona, del cristiano que ha llegado a una madurez. Es decir, que la medida, dice así 4:13, la medida de la estatura de la plenitud. Plenitud en ese sentido está hablando de madurez espiritual. Es decir, algo que está completo, que está maduro, pero en el sentido espiritual, algo que no es material. Entonces, esta palabra pleroma tiene la idea de, de un aspecto material que habla de llenura, ya sea de canasta de frutas, o en el aspecto inmaterial que habla de algo lleno, pero en el aspecto material, ya sea, como vimos en Efesios capítulo 4, de una persona que está llena espiritualmente, es decir, madura espiritualmente. Ok,
Muy bien, entonces ya usando la concordancia hemos visto que esta palabra ha sido usada para expresar en dos maneras, en aspecto material, en aspecto espiritual, de algo lleno, algo completo. Ah, la Septuaginta ah, usa también esta palabra para hablar de habitantes, es decir, ah, de un lugar completamente lleno de habitantes. Bien, ahora, al ver y estudiar que la concordancia nos ha ayudado a entender que esta palabra se nos da la idea de algo material e inmaterial. Volvamos al texto en Colosenses capítulo 1, versos 19, y leemos de esta manera. Perdón. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Bien, hay que analizar a este versículo. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase. Bueno, el contexto nos habla que está hablando de Jesucristo, es decir, agradó al Padre, a Dios al Padre, que en Cristo habitase toda plenitud. En Cristo habitase toda plenitud. ¿Qué clase en qué manera ha sido usada en esta palabra? Si dijimos que esta palabra en el Nuevo Testamento ha sido usado para describir cosas materiales, lleno a un aspecto material para afirmar algo lleno en el aspecto material y algo lleno en el aspecto espiritual o en el aspecto inmaterial. En el caso de Cristo, esta palabra, llegamos a la conclusión que esta palabra ha sido usada para describir en el aspecto inmaterial la llenura de, de, de todos los atributos de Cristo. Es decir, que agradó al Padre, a Dios el Padre, que en Cristo habitara completamente los atributos de Dios, su amor, su poder, toda su perfección vive en la persona de Cristo. Es decir, toda la gracia, la gloria Shekinah, eh, Dios viviendo en su gente. Aquí tenemos algo muy importante y valioso, esta teología, al buscar el concepto de esta palabra pleroma. ¿Por qué es importantísimo en el libro de Colosenses? Porque en el libro de Colosenses Pablo está dando evidencia de la deidad de Cristo. Y al usar esta palabra pleroma, Pablo quiere decir que en Cristo habita todos los atributos divinos. Esto es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque muchos teólogos hoy en día dicen que Cristo no poseía todos los atributos divinos. Mire, no sabía cuándo Él iba a venir. Ah, poseía ciertos atributos, pero otros no. Eso significa que estos teólogos que no atribuyen a Cristo, que tiene todos los atributos divinos, ah, están, ah, están interpretando este versículo en una forma incorrecta. Porque aquí este versículo nos dice que en Cristo habita toda toda plenitud en el aspecto material, las características espirituales, las características, los atributos de Dios en su plenitud, antes, durante el tiempo que estuvo en la tierra y después. Muy importante entonces el estudio de la palabra. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer en el estudio de la palabra una vez que ya escogen la palabra? Luego investigan con un diccionario teológico qué significa esa palabra. Luego amplían ese concepto usando una concordancia. ¿Qué es lo que buscan en la concordancia? Ustedes van a hacer observaciones. Recuerdan que en la primera ejercicio era hacer observaciones. Ustedes deben hacer observaciones de cada uno de esos versículos
que ustedes van a encontrar en la concordancia y van a buscar, es lo importante, cómo ha sido usada esa palabra. ¿Cómo ha sido usada esa palabra? Una vez que ya ven cómo ha sido usada esa palabra, ahora regresan al texto donde ustedes están trabajando y luego ustedes tienen que determinar cuál de esas, cuál de esos conceptos ah, aplica mejor en el contexto de su versículo. Bien, entonces ustedes tienen ahí las indicaciones, hagan, yo sé que ustedes se van a divertir. Una cosa más, hay muchas maneras de hacer mejor dicho, muchas herramientas para hacer ese estudio de la palabra. Uno hoy en día puede no solamente usar textos en ah, impresos, pero también hay ayudas electrónicas. Si usted decide hacer ayudas electrónicas, usted debe hacer el ejercicio, debe leer los versículos bíblicos y venir y llegar a una conclusión. Bien, entonces espero que ustedes hagan este ejercicio, escojan una palabra, pero les animo para que ustedes hagan por lo menos dos o tres o las palabras que sean necesarias para hacer una correcta interpretación de su versículo que usted está trabajando.